patrimonial en la ciudad de Granada. ¿Puede ser? Sí. Y el urbanismo islámico. Como verás, casi todos los palos queda la arqueología. Ha sido responsable de algunas de las excavaciones más importantes, de las últimas excavaciones más importantes que se han hecho en España, como la de Avenida de la Constitución, Paseo del Violón, en el metro de Granada, especialmente en la estación del Alcázar Genil, Castillo de Íllora, Torre Bermeja, Puerta de Rambla, el Maristán o los Mondragones, entre otras. Es miembro del grupo de investigación LAC, que es el Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la ciudad, dependiente del CSIC, y del Centro de Estudios Históricos de Granada y su reino. No sé si me deja. Bueno, me deja un montón de cosas, pero no sé si quieres ampliar un poquito más. Yo creo que es suficiente. Bueno, y además eres fundador del GESLAB, ¿no? No, GESPAR Granada. Sí, bueno, es la empresa en la que trabajamos. Sí, es una empresa arqueológica. Efectivamente. Pues muchas gracias. Lo primero, a vosotros, a Pepa y a Silvia, por invitarme. No es la primera vez que hablo en esta casa de arqueología y de dibujo, y cuando me lo propusiste quería hacer algo que no fuera de lo que ya había planteado anteriormente, ¿no? Del dibujo arqueológico como un dibujo científico, de la necesidad o hacia dónde ha derivado la práctica de la arqueología y el dibujo dentro de la arqueología, y bueno, por querer dar una vuelta diferente, me planteo los retos que supone la práctica de la arqueología hoy día como otra ciencia en la que avanzamos a marchas forzadas hacia el uso de nuevas tecnologías, y en ese proceso donde quedan las prácticas habituales, tradicionales, que se utilizaban para la documentación arqueológica, que esencialmente eran el dibujo y la fotografía. En primer lugar el dibujo y posteriormente la fotografía. Pasa un poco como en el caso de Guillermo, de la botánica. Lo que pasa es que nuestra disciplina es otro tipo de ciencia. O sea, es una ciencia, pero es una ciencia que siempre se ha considerado una ciencia social. No tiene el mismo carácter que otro tipo de estudios. Y digo esto porque para nosotros el uso del dibujo tiene un valor, a día de hoy sigue teniendo, y aunque está en desuso, francamente en desuso, la práctica del dibujo arqueológico, tiene un valor esencialmente interpretativo. Y ese carácter interpretativo viene dado por la propia naturaleza de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos con restos materiales del pasado, que están en un contexto, y que tenemos la necesidad de explicarlos, no solo de escribirlos. El proceso de descripción es sencillo, pues se mide un muro, se mide tanto por tanto, tiene tanta altura, está construido de tal manera, pero ese conjunto de muros, ese conjunto de estructuras que se unen, que se separan, que se unen con suelos, que están rotos, ¿eso qué era en el pasado? Y de esa función originaria y primigenia, ¿cómo evolucionó en el tiempo? Bien, ese proceso solamente es posible a través de la interpretación. Y como digo, desde nuestro trabajo no siempre es fácil hacer esa proposición explicativa del resto arqueológico. Nuestras hipótesis tienen que ser coherentes, pero no dejan de ser hipótesis. Muchas veces nosotros mismos podemos corregirnos, o incluso nuestras propias conclusiones pueden ser corregidas a futuro con nuevos hallazgos. Tenemos que partir de ese concepto. Es decir, que en nuestro caso el carácter científico es siempre acumulativo y es siempre eventual, en función de los nuevos resultados. Por eso el uso de nuestro dibujo depende mucho de esa capacidad de análisis que tiene el propio arqueólogo. Y en eso está la profesión del arqueólogo. Claro, entiendo que los que estáis aquí, como sois estudiantes de Bellas Artes, no sé un poco qué concepto o qué idea tenéis de lo que es la arqueología, ¿no? Yo empecé hablando de que es una ciencia diferente, por ejemplo, a la botánica, nos ha contado Guillermo. Bueno, la arqueología es una ciencia histórica. Dentro del propio campo de la arqueología hay distintas, esto es una pequeña introducción para conceptualizar un poco, hay distintas tendencias o distintas formas de entenderlo como ciencia. Hay algunos arqueólogos que lo entienden como una mera herramienta auxiliar de la historia, una forma de construir historia a partir de los restos materiales. Otros consideran que es una ciencia per se, independiente de la propia historia, mucho más ligada a la etnografía o la antropología. Básicamente la escuela americana, que se llamó la nueva arqueología,
que a partir de los años 60 del siglo XX, del siglo 70, intentó darle ese carácter científico a nuestra práctica y generó esa tendencia. En cualquier caso, está claro, y es mi opinión personal, que la práctica de la arqueología, el resultado final, tiene que ser la producción de conocimiento histórico. El conocimiento histórico que nosotros somos capaces de ofrecer después de ese proceso de análisis es cualitativamente diferente al que obtenemos del simple análisis de los datos históricos. La contrastación de la realidad material y esa capacidad de interpretación nos da una visión que no queda reflejada en el resto de fuentes que utilizamos para hacer la historia. Por tanto, es un elemento esencialmente vinculado al conocimiento. Y en los últimos años, como no, a la recuperación del patrimonio histórico como un elemento, como un bien social, también como un bien de consumo, que se vincula directamente con el turismo. Muchas veces las administraciones se plantean la recuperación del patrimonio histórico no tanto como un deber constitucional o legal, incluso cívico, que debemos tener todos, de preservar nuestro pasado para las generaciones futuras, sino como un elemento más capaz de generar recursos a través de esa industria que a veces es demoledora, que es el turismo. En ese proceso en el que nos encontramos se introduce la adquisición de toda una nueva serie de técnicas que van cambiando la forma de entender la propia arqueología y de hacer arqueología. Por eso, en la arqueología actual tiende a tener un peso muy importante todo lo que llamamos la arqueometría, es decir, la aplicación de ciencias científicas, puramente científicas, al registro arqueológico para la obtención de datos. El problema es que esos datos después hay que interpretar. Y si esos datos no somos capaces de implicarlos o darle un sentido en su contexto histórico, pues se quedan simplemente en la aplicación de una técnica científica. Lamentablemente, últimamente se tiende mucho hacia esa línea. Como ejemplo, os pongo el más evidente. Yo que soy mucho más mayor que vosotros, yo cuando estudié, yo no soy arqueólogo, mi titulación no viene, Ángel Rodríguez era arqueólogo, no, yo soy licenciado en Filosofía y Letras, Geografía e Historia, especializado en Historia Medieval, una práctica curricular en arqueología que es lo que me acredita como arqueólogo. Hoy existe un grado de arqueología, y el grado de arqueología está separado del grado de historia. Por tanto, hay gente joven como vosotros que entra a estudiar arqueología, pero desconoce quiénes fueron los almorávides o quiénes fueron los ciríes. Quién vino antes y quién vino después. ¿Y qué significaba históricamente uno, qué significaba históricamente otro? Y eso es un problema que responde a esa situación que estamos viviendo de esa intento de hacer una actividad cada vez más profesional, pero cada vez más tecnificada. Se tiende a hacer más que arqueólogos técnicos concretos en un tratamiento de una especialidad específica. Análisis de pólenes, por ejemplo, que no es muy útil para nosotros. ADN, carbono 14, isótopo, en fin, una serie de técnicas científicas que no se usan en la arqueología, que son muy útiles, pero que a veces nos pierden de vista el sentido final de nuestro trabajo. Y si a eso le usamos, además, la aplicación o la entrada tan fuerte que está teniendo el uso de la inteligencia artificial, pues evidentemente hace que esa forma de hacer nuestro trabajo vaya cambiando con el paso del tiempo y de manera muy rápida. La inteligencia artificial es muy útil en todos los campos, también en el de la arqueología, pero hay que saber utilizarla para qué cosas sí, para qué cosas no. Antes de seguir, voy a hacer un inciso. Con esta conferencia que estoy empezando ahora, quiero deciros que no estoy en contra de ninguno del uso de la tecnología, ni de la aplicación de la ciencia, ni del uso de la arqueometría, ni de la inteligencia artificial. No estoy en contra de eso. Simplemente quiero hacer una reflexión que apunte a que el arqueólogo debe seguir siendo un arqueólogo y un historiador en sí. Y para eso no puede olvidar ciertas herramientas que lo acercan al objeto de su trabajo. En este caso es los objetos materiales del pasado y la capacidad que tenemos de sacar esa información. Y ahí es donde el dibujo es un elemento importante. Por eso yo en esa diapositiva planteaba este momento de crisis, por todo lo que os cuento, ¿no? Por ese divorcio cada vez mayor entre la práctica de la arqueología y el conocimiento histórico.
Se pueden dar casos que hacemos excavaciones arqueológicas maravillosas que no aportan ninguna información concreta. Con lo cual, eso creo que hace un daño tremendo a nuestra profesión, ¿no? Porque carece al final de sentido muchas veces de cara a la sociedad, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Un ejemplo concreto, y además es una noticia de estos días, de hace muy pocos días, es este caso que os traigo. Tradicionalmente, siempre se ha dicho que desde el Neolítico las mujeres son el grupo humano que se dedica esencialmente a la práctica a la elaboración de la industria textil, del lino y de otro tipo de elementos, tanto vegetales como animales. Eso está aceptado por los historiadores y arqueólogos desde la época de Gordon Childe, desde su obra de la Revolución Neolítica, de principios de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, por ejemplo, seguimos teniendo noticias como muy sensacionalistas que gracias a la arqueometría pues descubrimos que la producción textil esencialmente la hacían las mujeres. Bien. Quizás el titular nos induce a error. Podemos pensar, eso ya lo sabíamos. Perdona que te corte una cosa, es que estoy pensando en mi alumna. Sí. Aclárame un pelín lo que es la arqueometría. El uso de técnicas científicas para analizar datos de campo aplicando esas técnicas. Por ejemplo, el carbono 14, el análisis de pólenes, isótopos, el análisis de isótopos, otro tipo de mediciones científicas que te dan una lectura concreta sobre un material que extraemos del yacimiento arqueológico que en teoría tiene que revertir en un conocimiento. Eso es, evidentemente, cualquier cosa que yo comente no entender, por favor, me lo decís, ¿no? Bien, es un ejemplo. Quiero decir que esto puede parecer errores, ya sabíamos, pero quizás donde hay que cargar las tintas, y yo creo que lo interesante es que gracias a ese uso de la arqueometría, algo que ya sabíamos, obtenemos datos concretos diferentes. Eso, por ejemplo, la cadena productiva, ¿no? Por esas marcas en los dientes, sabemos cómo tiraban del lino con la boca. Es decir, hay otros matices de carácter histórico que a través de estas técnicas se pueden aportar, pero a veces pasan desapercibidos, ¿no? Entonces, a veces nos quedamos solamente en el análisis por el puro análisis en sí. Pero también en nuestra práctica de la arqueología, las nuevas herramientas han cambiado radicalmente la forma de enfrentarnos al yacimiento. Nuestro trabajo tiene dos fases, tiene dos momentos importantes. El de excavación arqueológica, ahora veremos algunos ejemplos de excavación arqueológica, y dentro de la excavación arqueológica distintos niveles, pero hay una segunda fase que es la que siempre hemos llamado de laboratorio o de gabinete, que es el análisis de toda esa información que extraemos del proceso de excavación para precisamente procesarlo y obtener esos datos. Normalmente nos referimos a ecofactos, es decir, a elementos naturales que podemos analizar, esa técnica, o artefactos, objetos hechos por el hombre. Normalmente, y aquí vosotros en la sección de dibujo lo habéis hecho en el Museo Arqueológico, se han usado tradicionalmente unas técnicas de representación precisamente de esos objetos, de esas piezas, con unos instrumentos que se usa el conformador, el calibre. También se puede usar un hilo de estaño si no tiene esos medios. En fin, hay distintas técnicas para poder hacerlo, pero hoy día contamos con un montón de técnicas añadidas que facilitan ese dibujo o esa documentación gráfica de las piezas, en el caso concreto de las piezas. Y eso nos lleva también a un nuevo enfoque en la investigación. Los trabajos que se empiezan a publicar ya no se centran tanto o no cargan tanto el peso en esa aportación de lo que es el conocimiento histórico, sino en el propio análisis, en el propio proceso de análisis científico de la pieza, como podemos ver en algunos de estos ejemplos, que son los artículos que empezamos a encontrar en las revistas especializadas de arqueología. Pero junto a eso, junto a todo eso, seguimos trabajando, y lo más habitual y lo más fácil es que en el día a día del arqueólogo nuestra realidad sea esta que estáis viendo, ¿no? Los objetos, una vez extraídos durante el proceso de excavación,
y las técnicas de representación gráfica, porque es importante tener esa documentación. Y ahora voy a explicar un poco el por qué es importante hacerlo y por qué consideramos que el dibujo, o al menos en mi opinión personal, sigue siendo importante. Incluso hay que incentivar a que no se pierdan ciertas formas o ciertas maneras de entender la profesión del arqueólogo, que nos acercan mucho más a esa capacidad de interpretar el pasado. Junto a la práctica o a esos elementos que nos permiten documentar los objetos, también las nuevas tecnologías nos dan una mayor capacidad de conocer con todo detalle los elementos inmuebles, los edificios en sí. Para eso usamos la fotogrametría. La fotogrametría lo podemos usar, como hemos visto, como hemos esta imagen, para conocer con todo lujo de detalle, tener representado a escala 1:1 un tramo de la muralla civil de Granada, en este caso concreto la placita de las escuelas, la plaza de San Juan de los Reyes. También lo podemos tener para tener una pieza de cerámica como si la tuviéramos en nuestras manos. No la tenemos en nuestras manos, la tenemos en el ordenador, la tenemos a 360 grados, la tenemos perfectamente representada, pero no la hemos tocado, no la hemos cogido. Ese hecho en sí, de poder coger la pieza, de poder observarla directamente, nos permite apreciar unos matices que de la otra manera no seremos capaces. La textura de la pasta, el color, los componentes a simple vista que parece que tienen, defectos de cocción, elementos tecnológicos, cómo se han fabricado, si hay algún elemento que indique que ha habido algún defecto durante el proceso de fabricación, procesos posteriores a la fabricación, si ha estado mucho tiempo expuesta al fuego, si no. En fin, son una serie de datos que solo te permiten anotarlos y tener constancia de ellos desde el contacto directo con la pieza, no tanto desde el tener un documento digital que nos garantice que está documentado para siempre. Claro, acabamos de ver una imagen de un paramento de la muralla del siglo XI, hecho con una tecnología digital y topográfica, pero normalmente, antes de llegar a ese punto, los arqueólogos siempre hemos tenido una serie de técnicas para representar gráficamente aquello que vamos escalando. Un método y una forma de aproximarnos al objeto, al inmueble en sí, no solo a las piezas, estandarizadas, reconocidas por todos los arqueólogos, que a su vez nos permitiera, si no tener unas planimetrías o unos elementos o unos documentos 100% exactos, sí unos documentos que sí nos permitían plasmar esas otras evidencias que nos permite recoger la fotografía. Y yo lo que voy a enseñar son algunos ejemplos de ese proceso. Voy a tener varios ejemplos. Uno que tiene que ver con la historia de la propia ciudad de Granada. Y además, en este punto, quiero usar estos ejemplos para también demostraros cómo para nosotros, a diferencia quizás del caso de la botánica, no es tanto la precisión exacta de lo que vamos a representar, sino la interpretación adecuada de lo que estamos viendo. O sea, la carga de información que existe en el inmueble o en el objeto arqueológico. Ahora, cuando ponga algunos ejemplos, lo entenderéis bien, porque si no somos capaces de reflexionar, de pararnos delante de lo que tenemos y que estamos en el proceso de excavación, difícilmente seremos capaces de interpretarlo adecuadamente y podremos llegar a errores de bulto importantes. Traigo este ejemplo, que es una historia muy curiosa en Granada, a ver cómo distintas personas representaron lo mismo, cómo lo vieron cada uno de ellos. Y dentro de cada una de esas representaciones, qué es lo que nos interesa a nosotros, qué es lo que es común a todas ellas y qué es lo que nos permite sacar esa información concreta de esas representaciones. Mira, quizá uno de los primeros dibujos arqueológicos que tenemos de Granada, entre comillas, ¿no?, es de un tesorillo, de un grupo de monedas que apareció en 1624 en la zona de San Miguel Bajo, en el Albaicín. Es la primera vez que se publica un folletito explicando el hallazgo y se dibujan con todo detalle esas monedas. La representación de las monedas no tiene demasiado problema porque, a fin de cuentas,
se ven con cierta claridad, y lo que interesa pues, es identificar el emperador, la ceca, es decir, la ciudad donde se acuña, para poder fecharla adecuadamente. Pero sí tiene mayor importancia para nosotros un episodio que sucedió un poquito más tarde. O sea, se habla de principios del siglo XVII. En el siglo XVIII, bueno, el siglo XVIII es el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces, tan importante para la ciencia en todos los sentidos, también lo fue para la arqueología. Es en ese momento cuando, al auspicio de los Borbones, de esa Ilustración, se plantea que hay que rehacer